nosotros parecemos iguales, pero somos diferentes, ¿verdad? Unos tienen más pelo que otros, unos tienen los ojos verdes como Brad Pitt, otros tienen oscuros como George Clooney. No sé, me estoy inventando la persona, ¿no? Pero no sé si George Clooney los tiene negros o los tiene amarillos, no tengo ni idea cómo está hoy, ¿no? Pero cada uno tenemos ciertas cosas que se nos asemejan, pero hay ciertas cosas que son totalmente diferentes, distintas. Pero hay cosas que hemos sido diseñados desde fábrica por igual. Por ejemplo, todos tenemos la capacidad de aprender. Todos nosotros tenemos la capacidad de aprender. Una cosa es cuánto tiempo aprendes a hacer una cosa u otra, pero todos tenemos capacidad de aprender. De hecho, cuando nacemos desde pequeñitos, ¿qué es lo primero que se nos enseña? A hablar, ¿no? Cuando tú eres un papá, una mamá primeriza, las primeras palabras que suelen decir los niños es papá, mamá, dame la paga del fin de semana. No, eso ya cuando un poquito, se hace un poquito más grande, ¿verdad? Pero empiezan a decir papá, mamá, agua. Y ves al papá cuando es primerizo que toma al niño y empieza a decirle papá, papá, papá. Puede estar así como un loro, ¿no? Sin parar, repitiendo, ¿no? Y la mamá cuando lo escucha le quita el bebé al padre y empieza mamá, mamá, mamá. Ya cuando tiene el tercer hijo, el padre coge el niño y dice mamá, mamá. Ya estás cansado de que te llamen tanto que al tercero dice que llame a la madre. Y la madre lo coge y dice papá, para que llame al padre, ¿no? Pero todos nosotros desde que nacemos tenemos la capacidad de aprender. Y al igual que un bebé habla porque hay alguien que le ha enseñado a través de palabras que él está escuchando, nosotros tenemos que aprender nuestro día a día a usar el vocabulario de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Nuestra condición es que antes éramos hijos de perdición y hablábamos un tipo de lenguaje, pero ahora Dios nos ha tomado y tenemos que aprender el lenguaje que Dios usa. Y ese lenguaje que Dios usa es el lenguaje de la fe. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué tipo de vocabulario usaba? ¿El vocabulario de la fe o el vocabulario de la incredulidad? ¿El vocabulario de qué? De la fe, porque escuchaba lo que su padre iba a hacer. Entonces, para que tú y yo podamos hablar fe, tenemos que aprender en todo momento a escuchar al Señor. Y esto tiene que ser una asignatura que todos nosotros debemos de estudiar cada día de nuestra vida. Al igual que hay personas que estudian para ser bomberos y otros estudian para ser informáticos, nosotros como cristianos tenemos que estudiar cada día, en cada momento, el vocabulario de la fe, y de esa manera nuestro vocabulario se va a ir desarrollando conforme a lo que Dios nos vaya enseñando. El primer punto que te quiero enseñar hoy es: aquello que creemos es aquello que hablamos. Te lo vuelvo a repetir. Aquello que creemos es aquello que hablamos. Fíjate en 2 Corintios 4:3 lo que dice Pablo. Pablo dice, 4:13. Escrito está. ¿Qué dice? Escrito está. Pablo está repitiendo un escrito, que luego lo veremos que está en el Salmo 116, pero dice, escrito está. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Fíjate, dice que existe un espíritu de fe. Un espíritu de fe que opera hablando aquello que hemos creído. Y Pablo está haciendo mención al salmista en un momento muy difícil de su vida. En el Salmo 116, versículo 10, nos dice lo siguiente: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera.
El salmista estaba experimentando que esos lazos de la muerte lo estaban rodeando. El salmista estaba experimentando cómo estaba viviendo un momento de mucha dificultad. Sin embargo, las palabras que él pronuncia es: creí y por tanto hablé. Y si tú lees ese salmo completo, tú vas a ver al salmista diciendo que Dios lo liberará de la aflicción. De que Dios lo librará de la muerte. De que había una esperanza en un tiempo muy difícil y muy frágil en su vida. El salmista, que algunos consideran que fue David, otros no, pero por sus escritos consideran que es David, estaba diciendo: ¿sabéis qué? Yo no estoy hablando lo que estoy viviendo. Yo estoy hablando lo que estoy creyendo. Porque es muy distinto hablar lo que tú estás viviendo a hablar lo que tú estás creyendo. Son dos cosas distintas. Y el vocabulario de la fe habla lo que cree en el Señor Jesucristo, no lo que cree que va a pasar por lo que está ocurriendo en este círculo que estamos viviendo. No sé si me estoy explicando. O sea, la fe habla lo que Dios habla. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, 45, de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. O sea, lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Y te quiero hacer una pregunta: ¿qué estás hablando? ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes? ¿Cuáles son las palabras que tú manifiestas hacia afuera? Porque lo que tú estás manifestando hacia afuera es lo que hay dentro de tu corazón. Por eso es importante que si estamos hablando fe, podamos darnos la enhorabuena, pero si estamos hablando incredulidad, yo quiero hacerte una segunda pregunta. Entonces, ¿cómo has llegado a creer lo que estás creyendo? Te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo, si no estás experimentando fe, estás experimentando incredulidad, estás experimentando miseria en tu corazón, estás creyendo para mal, cómo ha llegado ese tipo de pensamiento a tu corazón? ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la palabra de Dios, el manual de la esperanza del cristiano, podamos vivir una vida en donde creamos más la situación de calamidad que está viviendo este sistema más que lo que Dios quiere hacer con nosotros? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿a quién estoy escuchando? Solamente basta 2 minutos para saber qué tipo de persona tengo yo enfrente. Y solamente basta 2 minutos para saber de qué tipo de persona estoy hablando por lo que estoy escuchando. ¿Sí? ¿No te ha pasado algunas veces que estás con personas que son súper negativas y sales de allí y sales diciendo todo negativo y dices: ¿pero qué me ha pasado? ¿No te ha pasado que has estado media hora hablando con una persona que ha estado bing, 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 bing? Y al final estás contagiado de aquello que no debería haberte contagiado. ¿No te ha pasado alguna vez o solamente a mí me ha pasado? ¿Verdad? Un buen ejercicio para saber lo que hay en tu corazón es aprender a escucharte. Y yo creo que esto deberíamos grabarnos. Antiguamente había una grabadora, ¿verdad? Que existe, o todavía no existen hoy. Hoy te lo puedes grabar con tu móvil. Grábate en tus conversaciones. Hacia afuera, pero también hacia adentro. ¿Qué conversaciones interiores estás teniendo? ¿Qué estás pensando? O sea, ¿cómo estás enfocando tu propia vida? Y ese ejercicio de escuchar te va a ayudar a entender lo que hay en tu corazón y tienes que ligarlo a la palabra de Dios. ¿Estoy pensando como piensa Dios? ¿O estoy pensando como piensa el resto? ¿Estoy pensando conforme las Escrituras me revelan? ¿O estoy pensando al igual que el resto del mundo? Porque nuestra mente no es la mente de este mundo, es la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Nosotros ya no tenemos la mente de este mundo. Tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo opera y piensa de otra forma. Por eso me encanta cuando Jesús hablaba. Cuando Jesús hablaba te dabas cuenta que los fariseos, los saduceos, todos aquellos que estaban dentro de la religión organizada no entendían nada. Sin embargo, los sencillos de corazón lo entendían todo. Porque esto no es del que quiere ni del que puede, sino del que el Señor toca. Pero para que Dios toque tiene que haber un corazón de enséñame hablar. Tenemos que hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero el oír ¿el qué? La palabra de Dios. O sea, tú hablas lo que estás escuchando. Si tú escuchas
el murmullo de este mundo, vas a hablar como el mundo habla. Pero si tú escuchas a Dios y a su palabra, vas a hablar lo que Dios habla. Así que hablemos lo que creemos, hablamos lo que creemos y creemos lo que escuchamos. Por eso a veces es muy bonito apagar el televisor. No sé si me estoy explicando. A veces la noticia, desde que empieza hasta que termina, todo es negativo. Pareciera como que estamos en un mundo donde no hay nada positivo. Y hay muchas más cosas positivas que negativas. Lo único que tienes que saber es cómo escuchar. Cómo escuchar. Goliat tenía amenazado a todo Israel, ¿te acuerdas? Hasta que vino uno diferente. La gente como estaba atemorizada en Israel. ¿Por qué? Porque estaba escuchando ¿a quién? A Goliat. Pero vino alguien que sabía escuchar a Dios y ¿qué hizo? Puso final a la situación que debían haber puesto de final todos los que estaban allí desde el principio. Pero cuando tú escuchas al murmullo, al enemigo, a las malas noticias, fácilmente te vas a asustar, te vas a acobardar, vas a dejar de emprender. Gente que quiere emprender pero tiene miedo a perder los pocos ahorros que tienen porque ya están escuchando de que van a fracasar. Vas a tener miedo a estudiar porque piensas que ya vas a suspender. No, tenemos que ser como la gente del reino. Escucha al Padre. Escucha que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y alinéate con Dios. Y no solamente alinéate con Dios, búscate a gente que tenga conversaciones de fe. Si te puedo decir algo que a mí me ha ayudado personalmente, es que he podido acercarme a gente que tiene conversaciones de fe. Y me enseñan a hablar fe. Y cuando veo que algo se me escapa de mi control y yo llamo, digo, estoy empezando a tener miedo porque no sé si esto va a salir, empiezan ellos, ¿sabes qué? No empiezan a decir, es verdad, ten cuidado, presupuéstate, no me empieza a decir, créele a Dios, no tengas miedo, sigue adelante, porque Dios va a respaldar, sigue avanzando, no te limites. Y esas son conversaciones que todo el mundo tendríamos que tener por lo menos uno o dos amigos donde pudiéramos acudir para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Pero a veces nos juntamos con personas que más que fe son incrédulos. Y no pasa nada porque nuestra fe siempre va creciendo, siempre va a haber un grado de incredulidad en nuestras vidas y luego lo vamos a ver. Pero como vamos desarrollándonos, lo importante que es acercarnos a gente que tiene ese vocabulario que te puede sacar de un momento de incredulidad o de debilidad. Así que ese era el primer punto acerca del lenguaje de la fe. El segundo punto he puesto, no es ver para creer, es creer para ver. Esto ocurre en el ámbito natural de la vida. Hay gente que ya está creyendo lo que todavía no ha ocurrido. Tenemos aquí jóvenes, a mí me encanta cuando puedo preguntar, ¿qué estás estudiando? Y me dicen la carrera, ¿no? ¿Y a qué te quieres dedicar? Dice, yo quiero ser cirujano, yo quiero ser un informático, yo quiero estudiar producción visual, yo quiero ser policía. Pero ellos ya están viendo a futuro, ya están viendo su futuro en su presente. Ya han tomado una decisión. La decisión es, yo quiero ser médico. Esas personas se están preparando en la universidad ¿para qué? ¿Para pasar el tiempo o para ser médico? Es cuestión de tiempo, pero él ya lo ha visto y ha tomado una decisión. Si en el ámbito natural esto ocurre, ¿cuánto más en el espiritual tenemos que aprender a entender que no es ver para creer, sino que es creer para poder ver? ¿Te acuerdas de Elías en el Monte Carmelo? Cuando está ahí con su siervo y le dice, vete al mar y dime lo que estás viendo. No veo nada. ¿Y qué hacía Elías? Oraba. ¿Cuántas veces lo mandó al siervo a mirar? 7 veces. ¿Y qué hacía Elías? Orar, orar, orar. No paraba de orar, no paraba de orar. Él le creía a Dios por esa lluvia que venía en medio de un tiempo de sequía. Entonces cuando el siervo va la 7ª vez y se va, dice, hey, yo veo como una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Elías se levanta y dice, ha llegado el tiempo.
Pero ¿tú qué piensas que hace Elías ahí? Elías está ya viendo lo que hay en el futuro que se acerca. No tira la toalla, no abandona en ningún momento. Elías ha aprendido a desarrollar su lenguaje de la fe. Entonces, él está orando para que ocurra lo que él ya ha visto que va a ocurrir. Entonces, no es ver para creer, es creer para ver. Dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. O sea, no es por vista, es por fe, y en la medida en la que crees irás viendo cosas que antes no veías. En la medida que crees empezarás a ver cosas las cuales no veías. Recuerdo una ocasión, esto hace ya muchos años atrás, cuando yo era delgadito. Tenía las entradas porque yo nací con entradas. Mi madre me parió con entradas. Yo salí aquí con las pistas de aterrizaje, ¿no? Como así decirle, ¿no? Pero era muy delgadito cuando una persona me comentó: Antonio, ¿tú quieres ir a recoger a un predicador que era en aquel entonces el predicador favorito mío? Era una persona que se llama Dante Gebel, un predicador, y iba con María del Mar en el coche. Digo que si quiero ir a recogerlo, pero ya, le dije, ¿no? Entonces tuve que ir a Málaga a recogerlo en el coche, y tú sabes que el camino de Málaga se hace en 2 horas. Yo tardé 3 horas y media. La cosa hecha, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Dante, que me decía Dante, tan lejos estaba esto de Córdoba? Sí, es que hemos cogido un atasco. Yo quería pasar tiempo con él para escuchar lo que él tenía que decirme y aprender, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo le hice a él, de esto estamos hablando hace ya 15, 16 años atrás posiblemente, le dije: Dante, ¿qué te gustaría a ti hacer de futuro? Dice: no, yo ya sé lo que voy a hacer y me gustaría hacer televisión para el mundo. Quiero empezar a hacer televisión para que llegara a la gente que no. Y tú lo ves hoy, y además de tener una iglesia grande en auge, está haciendo programas de televisión. Él ya veía lo que iba a venir, porque es un hombre de fe. Y la gente de fe nos tiene muchas veces como gente loca que no entendemos, y es cierto. Humanamente hablando, es imposible de explicar cómo Dios lo hace, cómo Dios pone ese sentir en tu corazón. Pero tú no te puedes condicionar al lenguaje de este siglo. Tú tienes que hablar. Tú tienes que creer aquello que no estás viendo, pero en tu corazón ya lo viste, ¿no? Y hay gente que dice: yo no soy pesimista, yo soy realista. No, tú eres un incrédulo, perdona que te diga, ¿no? Porque usan esa expresión para hablar de la situación actual que están viviendo. Y sí que hay una situación actual, pero David, o el salmista, tenía una situación y habló lo diferente de lo que estaba viviendo. Entonces, el realismo es precisamente la falta de confianza en Dios. Porque estás dejando que las situaciones de este mundo prevalezcan sobre la voz de Dios. Claro que vamos a tener momentos difíciles, esto no es fácil, ni muchísimo menos. Lo fácil es decir eso, soy realista. Lo complicado, por así decirlo, es decir, voy a tener fe y confianza a pesar de lo que estoy viviendo. Pero es ahí donde nos movemos y donde el Espíritu de Dios se mueve y donde nos tenemos que mover tú y yo. Así que tú estás siendo realista quizás por lo que estás viviendo ahora mismo, pero yo estoy siendo realista con aquello que tú no estás viendo, pero yo sí estoy viendo. O sea, la realidad cambia. Va a haber gente que en una misma situación de pobreza, uno está contento y otro está deprimido. Uno está diciendo: ¿sabes qué? No hay cosa buena para mí. El otro estoy diciendo: ahora sé que mi Dios va a proveerme. ¿Me entiendes? Tú vas a ver una persona que tiene una enfermedad con una actitud muy negativa y otra persona que tiene una enfermedad con una actitud muy positiva. ¿Por qué? Porque sabe que es el mejor lugar para que Dios pueda intervenir en su sanidad. Entonces, esto de quién lleva la razón o quién no lleva la razón. Según la palabra de Dios, no es que llevemos razón o no, sino que nuestra forma de vivir tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Tenemos que entender que no estamos aquí para creer cuando veamos, sino que creemos antes para poder ver que las cosas van a suceder. ¿Sí? No sé lo que tú estás viendo en este momento o lo que tú estás creyendo, pero si estás escuchándote en tu conversación interior, tienes que preguntarte ¿qué estoy escuchando? Y lo segundo, cree para ver. No esperes que las cosas acontezcan por sí solas, sino créele a Dios. Créele a Dios. Recordad que en la primera sección dijimos que no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Creer en Dios cree hasta el diablo.
Creerle a Dios solamente es para gente que le ha creído en fe al Señor, ¿sí? Así que no necesitamos esperar un año, por ejemplo, para saber que hay cosas que van a ocurrir, ¿no? Yo no tengo que estar esperando, o sea, yo ya estoy viviendo mi futuro en mi presente, es cuestión de tiempo. Yo no necesito esperar un año para saber que esta iglesia va a crecer, que esta iglesia Dios va a levantar nuevos ministerios. No necesito esperar un año a que pase porque ya lo estoy viendo. ¿Lo ves tú también? Si leemos las palabras y Dios levanta gente hecha polvo y nosotros estamos incluso algo mejor que algunos de los que Dios levantó en la palabra, ¿eh? ¿Sí? Dios levantó a una generación entera que estaba en una cueva llamada Adulán, que eran afligidos, menesterosos, reventados, endeudados, todos que no quería la sociedad. ¿Y Dios qué hace? ¡Buah! Los levanta. Y qué bueno es que nosotros podamos ver lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con nuestra familia. Qué bueno es creerle a Dios lo que Dios va a hacer con nuestra economía. Qué bueno es creerle a Dios lo que Dios va a hacer en nuestro ministerio. Qué bueno es creerle a Dios lo que Dios va a hacer en nuestra ciudad. Esto no es un cuento chino. Esto es realidad si tú lo ejecutas. Pero si no lo ejecutas, estarás sentándote domingo tras domingo sin que nada ocurra, porque lo único que mueve la mano de Dios es la fe, no es la pena. Algunos piensan que porque vengan, ay pastores, que no, la mano de Dios no se mueve así. La mano de Dios se mueve a través de la fe. Es a través de la fe y solamente la fe. Así que tenemos que creerle a Dios ahora por lo que va a ocurrir en un futuro. La semana pasada hablamos, ¿verdad? Buscad y hallaréis, presente y futuro. ¿Sí? Tenemos que vivir nuestro futuro, nuestro presente. ¿Qué es lo que tú quieres ver en la vida de tu hijo? Empieza a llamarlo por nombre. Si tu hijo, uno de los hijos que está suspendiendo la asignatura, empieza a hablar fe. Señor, yo veo que mi hijo, mi hija, tú la vas a ayudar para que pueda aprobar esa asignatura. Y luego te acerca a tu hijo para que aprenda a escuchar fe y le habla fe. Mira, esta asignatura no va a poder contigo, porque el que está contigo es mayor que el que está en contra de ti. Tú vas a poder superarlo. Y empiezas a hablarle fe. Porque los niños también tienen miedo de que no van a poder superar ciertas pruebas. Y a veces necesitan padres y madres que en vez de regañarlos y en vez de castigarlos, puedan sentarse con ellos y decirle, hijo, lo vas a conseguir, Dios está contigo, esfuérzate, sé valiente. Que no desmaye tu corazón, sigue estudiando. Ora cuando tú te pongas a abrir los libros. Abre, Señor, Dios mío, ¿cómo se hace esta ecuación de segundo grado que no la entiendo? Dios mío, ayúdame a entenderlo. O sea, y esa conversación de fe hace que ellos puedan en todo momento también ver otra perspectiva acerca de la fe, porque también la fe se enseña en la manera que a la cual tú hablas dentro de tu casa. Si tu matrimonio está fallando, confiesa con tu boca. Señor, tú te vas a glorificar en medio de mi matrimonio. Lo vas a hacer en medio del matrimonio. Si estás viviendo momentos que estás metido en el fondo del barro a causa del pecado, cree que Dios va a glorificarse, va a perfeccionarte en medio de tus debilidades. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, donde tú eres débil, Dios se hace fuerte. Dios se hace fuerte. Donde tú eres débil, Dios se hace fuerte. ¿En qué eres tú débil? Bueno, confía en el Señor, porque Dios se va a hacer fuerte en medio de esa debilidad. Si tú eres débil, por ejemplo, con las mujeres, y tú estás casado y estás mirando a otra mujer que no la tuya, deja de mirarla, número 1. Y en segundo lugar, ora para que Dios te dé fortaleza en medio de la debilidad. Porque el pecado no puede aferrarse lo mismo y al contrario. Si tú eres una mujer que supuestamente era una mujer de Dios, ya estás casada, pero estás fijándote en un hombre que no es el tuyo, arrepiéntete y dile al Señor, Señor, fortaléceme en medio de mis debilidades. Ese es el lenguaje, esa es la expresión de fe que tú debes de tener. Hay gente que tiene más confianza en el pastor que en el propio Dios. Antonio, tú que tienes contactos, búscame un trabajo. Y a veces yo escucho y yo digo, pero no hay alguien por encima de Antonio que es el que da el trabajo. ¿Estás confiando en mí cuando yo no soy capaz ni de sostenerme en la cama?
Tenemos que aprender a escuchar a Dios y no escuchar al hombre, ¿no? Si tu economía falla, aplica los principios bíblicos para poder recibir prosperidad económica. Hay gente que dice que no, que la prosperidad económica que no viene de Dios. ¿Cómo que no viene de Dios? Si tenemos trabajo gracias a Él. Si tenemos un plato de comida gracias a Él. Él nos ha provisto a cada uno de nosotros. Lo que es una maldición es la pobreza. Es una maldición. Cuando el pecado entró, junto con el pecado vino la maldición y la pobreza, una señal de maldición. Si no, vete cuando tu hijo se ponga enfermo y el médico te manda unas pastillas y no tienes dinero, ¿qué vas a hacer? O sea, la pobreza trae maldición sobre las casas. Entonces tienes que aprender a hablar fe. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador, tú eres el que me ayuda en todos mis momentos de debilidad, cuando me faltan las cosas. Y podríamos hablar de muchas cosas más, pero voy a tocar el último punto y ya terminamos. Hemos hablado acerca de lo que tiene que ver con aquello que creemos es aquello que hablamos. En segundo punto, no es ver para creer, es creer para ver. Y en tercer punto, lo que hablamos tiene un impacto sobre nuestras vidas. Lo que hablamos tiene un impacto sobre nuestras vidas. La cuestión es si quieres llevarte un impacto positivo o un impacto negativo. O sea, lo que hablamos tiene un impacto en nuestra vida. Cuidado con lo que hablas, porque funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Jesús en un momento fue a ver una higuera y vio que no había fruto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Maldita sea. Y al día siguiente, ¿qué le ocurrió a la higuera? Se había secado. Un ejemplo del poder que hay en lo que decimos, creyendo, cuando decimos creyendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Fíjate en este versículo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Como consecuencia de qué viene eso, diciendo. Mira el verbo decir. ¿Lo ves? No os afanéis pues diciendo así cuando tú dices ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Eso qué provoca en ti? Afán. ¿Lo puedes leer bien? No os afanéis pues diciendo. Lo que tú dices te está provocando bien o mal en tu propia vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Cómo vamos a vivir mañana? Ten cuidado con lo que estás diciendo en tu propia vida. Porque te puede traer afán o te puede traer confianza en Dios. Por eso es importante cuando oramos hacia afuera. No solamente hacia adentro, porque lo que dices tiene un impacto en el ámbito espiritual. Cuando tú dices, mi hija está metida en una relación tóxica que lo va a llevar a perdición, tú tienes que hablar, Dios mío, quiebra esa relación con tal de que no se vaya a pique mi hija. O sea, tienes que aprender a hablar de forma diferente, decir cosas diferentes. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo dijo Salomón, no lo dije yo. Y el que ama ¿el qué? La lengua. ¿Tú amas tu lengua? ¿Quieres comer fruto de tu lengua? Tienes que empezar a hablar vida y no muerte. ¿Lo ves? O sea, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y aquel que la ama comerá de sus frutos. Si yo me estoy amando a mí mismo, ¿cómo yo puedo hablar mal de mí mismo? Tenemos que tener mucho cuidado porque las palabras que pronunciamos a través de nuestra lengua pueden levantar o derribar a las personas. Hay niños que tienen 80 años que son niños porque todavía escuchan la voz de su papá diciéndole eres un inútil, no sirves para nada. Y tienen 80 años, son hombres ya viejos como carros, pero siguen pensando en su mente, no sirvo, soy un inútil, nunca pude hacerlo.
Porque tiene un poder. Ahora, si ha habido alguien que ha hablado mal sobre ti, ¿cómo se elimina eso? Habla tú bien sobre ti. No diga, ay, qué guapa soy. No, habla palabra de Dios sobre ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi padre me dijo que era un inútil, pero tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a reemplazar la mentira por la verdad. Reemplaza la mentira por la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Entonces la mentira solamente se revierte con la verdad. Y cuando tú escuchas verdad, entonces estás dando autoridad y poder para que las cosas cambien. ¿Sabes por qué hay gente insegura? Porque hay gente que no se cree válida. ¿Sabes por qué hay gente que no se cree válida? Porque está haciendo más caso a lo que escucharon o a lo que pasaron en su pasado que a lo que Dios está diciendo sobre ellos. Entonces se trata de reemplazar. Por eso la palabra de Dios tiene un enorme efecto en la vida de los creyentes cuando se aplica en la vida del creyente, ¿no? Maldecir, ¿qué es? Decir mal. ¿Sí? Bendecir, ¿qué es? Decir bien. O sea, tú puedes maldecir, decir mal o bendecir, decir bien. En tu elección está. Dios te ha dado la capacidad a ti de elegir cómo conversar. ¿Cuántos en esta hora dicen, sabes qué? Yo siento la necesidad de cambiar mi vocabulario. ¿Hay alguno que aquí sienta la capacidad de cambiar su vocabulario o todos aquí hablamos bien? No, tenemos que ir cambiando nuestra forma de hablar. Habla siempre bien. Las malas conversaciones corrompen las malas costumbres, dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Quieres tener buenas costumbres? Habla de forma correcta. Conversa con gente correcta. Y es cierto que no siempre vamos a tener a la gente que nos gustaría estar con nosotros, pero sí que podemos buscar a personas idóneas para que podamos hablar el mismo lenguaje de la fe, el lenguaje que Dios usa. Porque si a mí, yo contigo me siento cómodo hablando, porque te entiendo, pero si a mí aparece por aquí un asiático y se me acerca y empieza a hablarme chino, por mucho que él hable, yo no voy a entenderle nada. Es más, si alguien quiere aprobar la asignatura de filología hispana, o sea, de esta gente perfecta que habla español perfectamente, cuando son gente que vienen de fuera, me estoy refiriendo, tienen que venir a Andalucía, porque si entiende un andaluz es que entiende el español, ¿verdad? Nosotros decimos 35 palabras por segundo. Entonces, cuando vienen de allí que piensan que saben el español, vienen a Andalucía y se quedan así. Se vuelven otra vez a estudiar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a dialogar de manera correcta. Así que habla siempre bien, que tu boca siempre salgan palabras de bendición. Soy escogido por Dios. Cuando te sientas débil, soy escogido por Dios. Cuando te sientas en duda, soy creado por Dios. Soy bendecido por Dios. Cuando venga momento de escasez, mi Dios suplirá toda la riqueza conforme a su gloria. O sea, empieza a hablar la palabra de Dios. Cuando haya gente que diga, ¿sabes qué? Lo que tú vas a hacer para el reino no es de Dios. Tú di, Dios me ha llamado. O sea, cambia la conversación. Cuando alguien te diga, tú es que no sirves para nada, o incluso tú mismo te crees que no sirves para nada, habla y di, Dios quiere hacer cosas grandes en mi vida y a través de mi vida. Habla bendición sobre ti. Habla bendición sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu hijo. Habla bendición sobre el ministerio que Dios te ha dado. Habla bendición. Así que para aprender a hablar, primero tienes que escuchar, y para eso tienes que pasar tiempo escuchando la voz de Dios. Decide llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Vale? Decide llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Te acuerdas de Jesús? Tú eres Simón, pero a partir de ahora te llamarás Pedro, que significa piedra. ¿Te dio a Pedro piedra en ese momento? Quizá de tropiezo. Pedro no era piedra en ese momento. Pedro era una persona muy madura. Ahora, cuando ves el Pedro de Hechos, ya cambia la historia. Entonces, ¿ves cómo Jesús habla? El futuro lo trae el presente. Tú vas a ser Pedro, piedra. Sí, pero es que voy a fallar, sí lo sé, pero piedra. Sí, pero es que te voy a traer, pero piedra. No hay excusa. Tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si ya fuera. Así que si les puedes creer a Dios, al que cree, todo
le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Hay una historia ahí que te animo a que la leas en casa, en Marcos 9, cuando los discípulos vienen e intentan en alguna manera ver que no podían liberar a una persona que estaba endemoniada, ¿no? Y llega Jesús y se sorprende la gente y el papá de esta criatura le dice: mira, traje a tu discípulo, a este hijo mío, que toma al niño y lo expulsa, toma al niño y lo echa al fuego, toma al niño y lo echa al agua, es un martirio, pero no han podido hacer nada. Y Jesús dice: oh generación de incrédulos. ¿A quién le está llamando incrédulos? Porque el Padre es crédulo, el Padre ha creído por un milagro, por eso lo han llamado ante los discípulos. Le están hablando a los propios discípulos. A los propios discípulos, los mismos que estaban allí con ese chico. Y entonces, después de que Jesús tiene esa conversación, se acerca al hombre y le dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, gritó, chilló y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Yo creo que tú lo puedes hacer, pero si hay algo, por lo más mínimo dentro de mí que haya incredulidad, ayúdame a superar esa barrera. Esa es la actitud. Ese es el lenguaje de la fe. Señor, yo creo, pero sigue enseñándome a creerte por más. Sigue creyéndome por más, Dios mío. Sígueme dándome ese vigor, esa fuerza y ayuda mi incredulidad. Así que a partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Fe. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Fe. Si quieres que las cosas cambien. Si no quieres que las cosas cambien, pues sigue con tu misma historia. Llevamos 3 semanas hablando de la fe y podemos compartirte, varios hermanos, cómo Dios ha obrado en menos de 3 semanas en cosas que eran inimaginables que iban a llegar a pasar. Sin embargo, Dios lo ha hecho. Si Dios lo hace con otros, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Es cuestión de aprender el lenguaje de la fe. Así que, ¿qué te parece? Si ahí donde estás te puedes poner de pie y vamos a hacer una breve oración para terminar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en medio de la vida que Él nos ha dado. Recordamos que no creemos que Dios tenga que cumplir todo lo que nosotros hablamos. Creemos que Dios tiene que cumplir todo lo que Él ha hablado. Amén. Y hablamos conforme a lo que Dios habla, no conforme a lo que nosotros creemos que Dios hable. Hay veces que la gente tiene que creer en algo que Dios no ha hablado. Pero si tienes fe en las cosas que Dios ha hablado, entonces háblalo con fe porque Dios lo va a hacer, porque Él no es mentiroso.